Buenos días, Saraí, compañeras que están ahí en el estudio. Qué gusto poder compartir con ustedes y sobre todo un tema tan importante como es la niñez. Y la niñez no solamente en Honduras, sino también la niñez en el mundo. Y hoy, sobre todo que se celebra el Día Internacional de las Niñas y Niños Víctimas Inocentes de la Agresión, pues sin duda es una extraordinaria oportunidad para poder conversar sobre este tema y por qué también esta temática como tal tuvo la importancia dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que lo declaró como un día internacional el 19 de agosto de 1982. Así que qué bueno poder estar aquí con ustedes. ¿Qué estamos haciendo como sociedad, Wilmer, para poder enfrentar un tema tan delicado como la violencia y la agresión para nuestros niños, tomando en cuenta que muchas veces estamos utilizando el teléfono únicamente para grabar? A raíz de algunas grabaciones es que se han tomado manos sobre el asunto, pero hemos visto niños abusados, agredidos, y los principales agresores son sus familias. Pero ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo el vecino de la par? Nos falta concientización. ¿Cómo se han perdido los valores, Wilmer? Bueno, es agradecerle sinceramente por colocar este tema. Sin duda hoy más que nunca es importante hablar de la vulneración de derechos y cómo las niñas y los niños están siendo violentados en todas sus formas, no solamente en Honduras, sino también en el mundo. Y como mencioné anteriormente, por qué la Asamblea General declaró este día, la importancia que este tiene y sobre todo por las niñas y niños que son víctimas de las guerras, de la violencia que es estructural generada por los estados y por los intereses macroeconómicos y que van mucho más allá de nuestras fronteras. Se han venido haciendo esfuerzos enormes desde por lo menos en los últimos 35 años cuando eh, se reconoce y se aprueba la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, cuando Honduras fue de los primeros 20 países en ratificar la convención, cuando hemos dado paso a la ratificación de protocolos facultativos, especialmente el protocolo que tiene que ver con la niñez en conflictos armados. Frente a toda esta situación que vive la niñez, existe precisamente un instrumento tan importante como es la convención que ha sido ratificado por todos los países del mundo, excepto un país que no lo ha ratificado. Y esto también quiere decir que es una convención que es vinculante en los estados y de carácter obligatorio para que la misma pueda ser implementada con sus principios fundamentales. Sin embargo, a pesar de esto, reconocemos que aunque hay esfuerzos de parte de los gobiernos en los países del mundo, la niñez sigue siendo violentada en todos sus derechos. Honduras tampoco ha sido la excepción, pero en función de lo que usted me pregunta, yo quisiera llevarlo a algo mucho más allá de nuestra frontera, por la indiferencia que existe hoy en día, sobre todo por cientos de miles de niñas y niños que están siendo asesinados producto de la guerra, más de 15,000 que han sido asesinados en la franja de Gaza. O sea, no es la violencia solamente lo que nosotros vivimos aquí. Los niños que están siendo víctimas de las muertes violentas, los niños y niñas que mueren en accidentes viales, la violencia porque niños mueren en un hospital porque no existen medicamentos, la violencia porque hay niños que mueren porque todavía mueren por desnutrición, porque no han tenido acceso a la alimentación, niñas y niños víctimas de la violencia porque por falta de recursos no pueden estar dentro del sistema educativo nacional. O sea, estamos hablando de niñas y niños entre 5 y 17 años de edad que deberían de estar en la escuela, pero que no lo están y que más de 1.022.000 están trabajando en los últimos años, más de 1 millón entre 5 y 17 años, completamente fuera del sistema educativo nacional. Estas son estadísticas que sin duda son preocupantes. Más de 15,000 niñas y niños en situación de calle, que están en orfandad, muchos que han sido abandonados completamente, a quienes vemos en las calles y avenidas de las principales ciudades del país, pero que simple y sencillamente pasamos y decimos, ah, pobrecito, bajamos el vidrio y le damos
un lempira, 2 lempiras, 5 lempiras y creemos que de esa forma estamos contribuyendo. Entonces, lo que quiero decir es que la situación de violencia que viven las niñas y los niños en Honduras y en cualquier parte del mundo es solamente el resultado de lo que la sociedad ha hecho, lo que la indiferencia de los gobiernos ha hecho, lo que la falta de presupuestos e inversión pública para la implementación de políticas de Estado está contribuyendo precisamente para vulnerar aún más los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia. Estamos frente a una sociedad completamente indiferente, frente a administraciones de gobierno que no priorizan los problemas fundamentales que enfrenta la niñez, porque los niños y las niñas menores de 18 años de edad no ejercen el sufragio. Y mientras ellos no voten, mientras a ellos no se les inaugure y no se les corte con una cinta, simple y sencillamente dejan de ser prioridad o son solamente utilizados en el marco de las campañas políticas, aquellos que acostumbran el proselitismo político, regalando piñatas y de esa forma creen que van a conquistar el voto electoral. Eso es una utilización y eso es profundizar aún más todo este círculo de violencia que ha venido afectando a la niñez y la adolescencia en nuestros pueblos, pero particularmente en nuestro país. Total. Wilmer, también, bueno, escuchándolo, ¿verdad? De que son altas las estadísticas de agresiones con nuestros menores. ¿Cuál sería o dónde radica el problema de agresiones en nuestros niños y niñas de nuestro país? ¿Cuáles serían esos problemas específicos o esos puntos específicos a tocar? Bueno, primero yo hablo de una violencia estructural y una violencia generada desde los mismos estados. No podemos hablar de la violencia si nosotros no reconocemos la desigualdad social que trae consigo pobreza, pobreza extrema y exclusión social. No podemos hablar de violencia si no reconocemos la pérdida del Estado de Derecho, el secuestro de la institucionalidad. No podemos hablar de violencia si no hablamos de corrupción, si no hablamos de impunidad, si no hablamos de falta de obligatoriedad política de quienes están al frente de las instituciones del gobierno para que puedan asumir responsabilidades en el marco de la función de esas instituciones y sobre todo de los compromisos que asumen nuestros estados. Esa violencia estructural que ha profundizado el crimen organizado, el narcotráfico, las maras y las pandillas, quienes son los que fácilmente logran cooptar a las niñas y los niños y se ven involucrados en actos ilícitos, en infracciones a la ley y quienes muchas veces son obligados precisamente por adultos para cometer ilícitos y finalmente terminan perdiendo la vida. Esa violencia que se genera cuando se cercenan los recursos de las instituciones y que impide que las niñas y los niños estén dentro del sistema educativo nacional. Esa indiferencia que mencioné anteriormente de la sociedad, el rol que tienen ustedes los medios de comunicación para sensibilizar, para promover, para proteger, garantizar esa protección integral de las niñas y los niños en nuestros países. Sin duda, el crimen organizado y las maras y las pandillas ha venido a profundizar aún más esta violencia hacia las niñas y los niños en nuestro país. Pero sin duda esto pasa por la responsabilidad que la sociedad en su conjunto deberíamos de asumir para cambiar esta realidad y sobre todo porque necesitamos entonces para poder evitar esta violencia, la aplicación de los principios fundamentales de la Convención. Necesitamos escuchar a las niñas y los niños, pero también es importante que podamos nosotros tener un sistema operador de justicia que investigue, que profundice las investigaciones hasta llegar a la judicialización de los casos, porque de lo contrario es difícil. Imagínense ustedes los tipos de violencia que se dan por el abuso sexual infantil, por la trata, el tráfico, la utilización de pornografía. Esto sin duda es una problemática que nos toca enfrentar, la estamos viviendo en nuestro país. ¿Qué hacemos para evitar en el seno de la familia de cientos de miles de niñas y niños que en este mismo instante están siendo abusados por un pariente o cualquier otra Wilmer, persona?
Muy buenos días, le saluda Marlene Allen, gusto saludarlo. Fíjese que precisamente yo le iba a consultar eso. ¿Cuál es el rol que jugamos todos los ciudadanos, que juegue el Estado? ¿Qué es lo que debe hacer el Estado y todos nosotros como ciudadanos para prevenir y darle incluso mayor seguridad a nuestros menores, que son prácticamente el futuro del país? Para que nosotros podamos prevenir, sin duda es urgente fomentar la cultura de la denuncia en la población hondureña. Pero para poder fomentar la cultura de la denuncia, también necesitamos garantizar acceso a información. Cuando yo hablé anteriormente del rol de los medios de comunicación y las campañas de prevención y sensibilización, es porque se convierten en una herramienta de acceso a información y que se pueda identificar cuando existe una vulneración de derechos hacia la niñez y la adolescencia. Que los padres, las madres, los vecinos, los familiares identifiquen cuando un niño o una niña está siendo víctima de abuso sexual en el seno del hogar, cuando está siendo víctima de abuso psicológico o emocional dentro del hogar o en el centro educativo o en la misma comunidad, cuando identifiquemos a un niño o una niña que está siendo cooptado por las maras y las pandillas o por estas grandes redes de narcotraficantes que les obligan al narcomenudeo o a involucrarse en asuntos ilícitos en el país. Por lo tanto, el acceso a la información, las campañas de prevención y sensibilización son indispensables, pero también el rol que deben de asumir en este momento los consejos municipales de garantías de derechos de niñez y adolescencia, que deben de estar instalados en los 298 municipios del país, donde en estos consejos convergen las instituciones del gobierno, los gobiernos municipales, las organizaciones de sociedad civil, los grupos de base comunitaria y la participación de las niñas y los niños. En la medida en que nosotros sensibilicemos, informemos, prevengamos, entonces nosotros podemos contribuir para que estos actos de violencia o este círculo de violencia en contra de la niñez y la adolescencia no siga repitiéndose en el país. Sin duda, hay una responsabilidad que debemos de asumir, en primer lugar, desde el seno de la familia. La responsabilidad que asume papá y que asume mamá, que asume la familia, la responsabilidad que asume la comunidad, que asumen quienes tienen responsabilidades a nivel de instituciones u organizaciones organizadas en las comunidades, y la responsabilidad que debe de tener el gobierno central cuando debe de tomar decisiones al más alto nivel y obligar a las instituciones del Estado a que cumplan con su función, con su mandato, pero sobre todo con la focalización de inversión pública. Claro que sí. Muchísimas gracias, Wilmer Vázquez, de la red COI Proden, por acompañarnos esta mañana.